Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí presentándoles una vez más el programa Edificación Integral acerca en este momento acerca de las buenas noticias a los afligidos, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los oprimidos, de acuerdo a la lectura que vamos a tener en un momento en Isaías 61 del 1 al 2, con el propósito de que nuestra vida espiritual sea fortalecida, edificada y afirmada en la palabra de Dios. No importa cuál sea nuestra situación en este momento, cuál sea la necesidad, si tú tienes alguna aflicción, si tienes heridas en tu alma, heridas del pasado, si hubieran algunas ataduras del alma, no importa. Lo que importa es que nos demos cuenta de lo que nos dice la palabra de Dios, que podamos escuchar con fe, que podamos creer y recibir lo que nos tiene aquí la palabra de Dios. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los oprimidos, para proclamar el año agradable o favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Voy a irme ahora a un pasaje paralelo que encontramos en el Nuevo Testamento, en Lucas 4, del 16 al 19. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro o el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio o las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Aquí en este momento el Señor cerró el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis escuchado. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la unción es la capacitación, es el empoderamiento que Dios hace a un siervo suyo para efectuar una determinada función, una determinada misión a la cual ha sido llamado. En el Antiguo Testamento se hacía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Vemos de que el Señor Jesús, como el Mesías, tiene estas tres funciones: rey, profeta y sacerdote. Aquí el Señor Jesús está diciéndolo en primera persona. Es el Mesías que está hablando aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es Él el que está hablando aquí. Entonces vemos el empoderamiento del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue necesario que estuviera en Jesús para cumplir su función, cuánto más en nosotros que somos sus siervos. Y al leer el profeta Isaías, entonces le habla de la unción. Y habla entonces aquí del año agradable del Señor, lo menciona en la parte
en la parte última, y tenemos que hacer mención del año del jubileo. Eso lo podemos encontrar en Levítico 25 del 10 en adelante. Cada 50 años Dios había mandado que su pueblo tuviera un año de descanso, no solamente para la tierra, sino que era un año donde se perdonaban las deudas, donde se libertaban a los esclavos, y era un año de descanso, un año de gracia, podemos decir. Entonces, este es el año que está diciendo el Señor Jesús aquí: hoy se ha cumplido este año de gracia. Y es interesante porque Isaías 61, la última parte del 2, dice: el día de venganza del Dios nuestro. Hasta aquí ya no leyó el Señor Jesús, porque en su primera venida Él vino a predicar el año de gracia, el año del jubileo. Hay un año de gracia aquí en la palabra de Dios y un día de venganza, que es cuando viene, es el día del Señor, o la segunda venida del Señor, porque Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, pero grande en misericordia. O sea, su gracia es mayor, la venganza va a ser menor. Pero aquí vemos entonces nosotros que el Señor Jesús viene a curar, el Señor Jesús viene a libertar, Él viene a sanar y Él viene a restaurar. A sanar, a libertar y a restaurar aquellos daños que el pecado ha provocado. En primer lugar dice que viene a predicar las buenas nuevas a los pobres. La pobreza es uno de los efectos del pecado, y no solamente una pobreza económica, sino una pobreza integral. El Señor Jesús tiene un especial interés y amor por el más necesitado, por el más pobre. En las bienaventuranzas, en Mateo 5:3, Él dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero una versión dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una actitud más que todo de reconocer la necesidad que nosotros tenemos del Señor, que somos pobres en espíritu, que mostrarle necesidad a Él. Recordémonos de cuando estaba un fariseo y un publicano, y ambos fueron al templo a orar. Dice que el fariseo oraba consigo mismo, pero lo interesante es la oración que hace el publicano. Dice que desde lejos no se animaba a acercarse, solo se golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Se estaba él reconociendo su pecado y se estaba poniendo bajo el propiciatorio, o sea, bajo el asiento de misericordia. Estaba esperando en la misericordia de Dios. Esta es una actitud entonces de humildad. Bienaventurados entonces los pobres. Él viene a dar buenas nuevas. Entonces aquel que tiene en primer lugar una actitud de humillación, una actitud de esperar recibir algo de la misericordia del Señor. Número 1. Número 2. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Pero aquí vemos nosotros de que hay cautividades y hay ataduras de nuestra alma. Puede ser una adicción o puede ser algo que nosotros mismos hemos estado repitiendo en cuanto a no poder superar algunas situaciones en nuestro ser interior. La buena noticia es que el Señor, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice un texto allá en Hechos 10:38, dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió, aquí está la unción, a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Eso es lo que necesitamos nosotros para ser libres, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Entonces, el pecado cautiva, ata, aprisiona, pero la buena noticia es de que Él viene a dar libertad a los cautivos, Él viene a abrir las cárceles y Él viene a romper todo yugo. Y también Isaías 61 dice que Él viene a sanar a los de corazón quebrantado, a uno que tiene el corazón fragmentado por heridas del pasado, por traumas del pasado, aún de nuestra niñez, de nuestra adolescencia podría ser. Nosotros tenemos que ubicar cuáles son esas heridas y venir ante Él. Venid a mí los cargados y os haré descansar, dice el Señor. Entonces, el pecado es la causa de toda esta condición humana. Entonces, el pecado delante del Señor, delante de la palabra de Dios, es un crimen que necesita un juicio y un castigo. Por eso fue que Jesús vino para cumplir ese castigo y ese juicio. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 14, eso sí lo voy a buscar, lo tengo aquí. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, hay una victoria sobre cualquier situación que nosotros tengamos. Entonces, Él ha venido a darle buenas nuevas a los pobres, Él viene a sanar a los de corazón quebrantado y Él viene a dar libertad a los cautivos. Esas tres funciones son las que el Señor hizo y compró para nosotros en la cruz del Calvario. El Señor contó la parábola, tal vez tú te has recordado o la has leído, del buen samaritano. Si nos enfocamos nosotros en la persona que fue golpeada, que fue asaltada, herida y quedó medio muerta a la orilla del camino y necesitaba alguien que lo ayudara. Ese alguien somos nosotros, tú y yo. El religioso pasó, el levita, el sacerdote, la religión y el religioso no nos pueden ayudar a nosotros. Solamente aquel que tiene compasión por nosotros, que se llama Jesucristo de Nazaret, es el único que murió por ti y por mí. Él se acercó, que aquí está personificado en el buen samaritano, porque él tenía los elementos necesarios. En primer lugar, la compasión. En segundo lugar, él tenía aceite y vino para hacerle el tratamiento. Lo lleva con el mesonero y con él mismo pagó el precio para que le hicieran la restauración a este que fue golpeado hasta que regresara otra vez. El precio ya fue pagado entonces en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo se quedó para restaurarnos, para darnos el poder y el amor necesario que nosotros necesitamos para perdonar y para ser perdonados. ¿No te gustaría en este momento venir a Jesús y decirle cuál es tu situación, dejar que Él te sane, que Él te libere? Él ha sido ungido, Él ha sido preparado para esta función. En nosotros se cumple el oír esta palabra, y en nosotros se cumple esta palabra de las buenas nuevas que Jesús predicó. Cuando nosotros oímos, creemos y recibimos. Cuando tú le confiesas como el Señor y el Salvador, y con humildad, confiando en su compasión, recibes de su misericordia y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pedir con libertad, ubicar aquellas áreas que tenemos en nuestro corazón y venirlas y ponerlas delante de Él con fe. Y para terminar, voy a leer aquí Mateo 11 del
29 en adelante, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Deseo que tú seas bendecido y que puedas repasar estas ideas de esta reflexión de Isaías 61, 1 y 2 y de Lucas 4, 18, para que tú puedas recibir el consuelo, para que tú vengas y recibas la sanidad y la liberación y la restauración por el nombre de Jesucristo. Amén.